La afección fisiológica incluye sí, piodermitis, también puede haber afecciones de la piel, también puede haber dramáticas alérgicas, más o menos. Trata criterios mayores de dramática. Biotito, digámoslo, pero ya criterios mayores de dramática. La coriartritis, la carditis, el eritema subcutáneo, los nódulos, la carditis, coriartritis, la corea, nódulos subcutáneos y ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué ha dicho? Más o menos, parece que tiene que saber. Además, falta poliartritis migratoria. Y sí me está leyendo su tablet. Ya, sí dijo antes. En la segunda vez no lo dijo. Y que decirlo seguro. Y sí me está leyendo su tablet. Yo no sé si me está leyendo o no, pero lo cierto es que con el tomo Gales no tiene que ver nada. Sino que cosa, la regla es para todos. No es solo para todos. Pero de la treja, ¿qué se caracteriza la carditis? Por una pancarditis afecta el endocardio, el miocardio y el pericardio. ¿Qué más? Se puede manifestar con insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? O sea, dos características. Dos características. Uno, la afección aguda produce vasculitis mitral, insuficiencia mitral, y lo otro, bloqueo auriculoventricular de primer grado. Loaiza Espinosa. Loaiza Espinosa. Ahora Ramos. La corea, ¿por qué se caracteriza? Son movimientos involuntarios. ¿Qué? Movimientos involuntarios, generalmente de la cabeza y de la lengua. Puede presentarse en un lado del cuerpo, puede presentarse bajo la forma de micorea. Ya. Es más frecuente en mujeres y es bien sensible a los antiinflamatorios. No, se equivocó. No es sensible. Lo que es sensible a los antiinflamatorios es la artritis migratoria. Se utiliza en formas graves los corticoides. Es una característica que tiene un periodo de latencia prolongado. Y si fuera acelerar su respuesta, sería que es la única característica que no necesita otro criterio para hacer el diagnóstico. Eso sería una excelente respuesta. Quintana Oca, cuatro situaciones que predispongan a endocarditis infecciosa. Cuatro patologías. ¿Patologías? Sí, cuatro enfermedades que predispongan o situaciones. El uso de drogas por vía endovenosa. Uno. El hecho de que sea sometido a procedimientos de endodoncia. ¿Qué? A procedimientos de endodoncia. No todos. El otro es que esté sometido a ya sea Que use drogas, sí, pero no todos. O sea, si a mí me hacen endodoncia, tengo riesgo de endocarditis. Entonces, podría ser que problemas no, ¿qué podría ser? valvulares congénitos. No es así, doctor. Lo único que ha dicho en realidad correcto, uso de drogas por vía endovenosa. Pacientes que tienen problemas valvulares adquiridos, reumática, insuficiencia aórtica, ¿no es cierto? Es decir, perdón, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica. No todos los problemas valvulares predisponen a endocarditis. No todas las cardiopatías congénitas predisponen a endocarditis. La comunicación interauricular, por ejemplo, no predispone a endocarditis. Comunicación intraventricular, persistencia en conducto arterioso,
válvula aórtica bicúspide congénita, sí, es la única valvulopatía que predispone al endocardio. Su respuesta, por lejos de ser correcta. A ver, Saico. Ya está durmiendo. Ok. De la mejilla. La línea BC, 4 criterios menores de endocarditis. Pues los mayores son muy fáciles. Fácil, pero los criterios menores de endocarditis. Lo acabo de decir, factores predisponentes, que son fiebre, leucopenia, anemia, velocidad de sedimentación elevada, ordenación reactividad, y los mayores son muy fáciles. Imagen de contrarrelatividad de verificación y el ejecutivo positivo. Y hay un criterio menor todavía, que es el ejecutivo positivo, pero sigue en identificación del cáncer. No tienen clases. No hay. Lo siento. Bien, un poco tarde. No hay días así. ¿Dónde nos hemos quedado? Acá no. Bien, entonces nos quedan, ya hemos hablado más o menos del manejo del paciente con enfermedad coronaria crónica, ¿no es cierto? Y utilizamos para hacer el diagnóstico. Ya saben que existen pruebas funcionales de disciplina miocárdica, que se les pide a los pacientes que tienen enfermedades aceleradas altas de enfermedad coronaria, ¿cierto? Del 15 al 85%, mientras que los que están por debajo del 5% se van a su casa, los que están entre el 5 y el 15, tomografía es lo ideal, pero si no tenemos eso, le pedimos una prueba de esfuerzo, ¿no es cierto? Y a quienes se les pide cinecoronariografía, a los que tienen una prueba de esfuerzo de alto riesgo, que significa que hacen cambios precoces, tanto electrocardiográficos como clínicos. Y si las pruebas funcionales de isquemia miocárdica me indican que la condición es severa del paciente, hay que hacerle también cinecoronariografía. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, entonces vamos a la cinecoronariografía, es poderlo revascularizar. ¿Sí? Entonces, como ven, el SPECT, las pruebas de perfusión miocárdica, se pide para diagnosticar y cuantificar la isquemia y estimar el riesgo de MACE. ¿Qué es MACE? Eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuáles son los eventos cardiovasculares mayores? Infarto de miocardio, muerte súbita, angina inestable, coronario. Eso es la muerte súbita, ¿no? Con el mismo fin se les pide las otras pruebas funcionales. ¿Y a quiénes se les pide? A los que tienen posibilidad moderada a alta de enfermedad coronaria, ¿no es cierto? Y eso en relación a que está, que hemos visto en relación, está a sus factores de riesgo, a la clínica, ¿sí? Los factores de riesgo y a la clínica que tenga el paciente. Entonces, a ellos voy y les pido cinecoronariografía, aquellos que tienen alto riesgo de eventos cardíacos coronarios, que incluyen, como les digo, muerte súbita, infarto de miocardio y angina inestable o síndrome coronario. No se le pide en realidad para valorar, claro, valoramos la extensión de la gravedad de la enfermedad y posibilidad de ofrecer tratamiento intervencionista o cirugía de bypass. Es decir, estos pacientes de alto riesgo muy probablemente se beneficien de qué? Muy probablemente se beneficien del ATA.
revascularización. Eso es lo que yo tengo que determinar. ¿Qué paciente se va a beneficiar de la revascularización? Y la revascularización, aquí nos quedamos. Ya dijimos que puede ser, antes aconsejaban que sea por vía femoral, ahora lo hacemos por vía radial, y hablamos de esto también. Y dijimos que, ¿por qué tenemos tanto cuidado? Porque las complicaciones, como ven, incluyen incluso la muerte. No es muy frecuente, pero incluyen la muerte. Y porque no siempre incluso determinar la anatomía exactamente significa que el paciente va a mejorar. No siempre incluso. Existen pruebas funcionales para detectar si un paciente va a mejorar. También ya hablamos. Aquí nos quedamos. En realidad este es el paso, ¿no es cierto? Viene mi paciente y para descartar si tiene posibilidad de enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, en los pacientes de alta posibilidad, sí le hago estos estudios no invasivos para isquemia que son funcionales. ¿Cuáles son los funcionales? Son la ecocardiografía con dobutamina de esfuerzo, la prueba de perfusión, el SPECT y todo eso, ¿no? En los pacientes que tienen baja posibilidad o moderada posibilidad, a ellos le hacemos una angiotomografía. O sea, no es que tampoco a los que tienen baja o moderada posibilidad les decimos vete, no tienen nada. De preferencia le hacemos una angiotomografía, si es que tenemos. Por ejemplo, en el hospital lo tenemos, pero todavía no sabemos interpretarlo. Vamos a ver si aprendemos a interpretar. Y la angiografía coronaria le hacemos a los que tienen alta posibilidad, síntomas refractarios a la terapia, angina de esfuerzo, una prueba de esfuerzo con características de alto riesgo, y falla cardíaca cuyo origen es sugestivo que sea isquémico. Ya sabemos que a nivel mundial la principal causa de insuficiencia cardíaca es la isquemia miocárdica y sus consecuencias, tanto crónica como aguda. El infarto que predispone a pérdida de miocitos y la crónica que predispone a lo mismo, pero en forma crónica. Entonces, ¿a quiénes yo voy a mandar a cinecoronariografía? A los que tienen características de alto riesgo, a los que a pesar de la medicación antiisquémica no responden al tratamiento, ¿no? Le doy terapia antiisquémica intensa y a pesar de eso no tiene mejoría, y a aquellos que tienen una insuficiencia cardíaca sintomática de angina y que el origen de esto puede ser la isquemia miocárdica. Entonces, esto es lo mismo, ¿cierto? Las pruebas no invasivas con la coronaria o la angiotomografía recomendada como test inicial diagnóstico de pacientes sintomáticos en quienes la enfermedad coronaria no puede ser estudiada simplemente con la evaluación clínica, ¿no? De ahí hacemos el otro camino. Esto es de la guía de 2019 y algunos conceptos que se presentaron en la guía del año pasado. Este es de la guía del 2019. Esto es lo mismo. Este es de la guía del año pasado. ¿Cuándo está indicada la ICA, que la arteriografía coronaria invasiva? ¿No? Está indicada en los individuos de muy alto riesgo, como acabamos de decir, severos síntomas refractarios a la terapia o bajo ejercicio en aquellos individuos que tienen insuficiencia cardíaca. Las mismas indicaciones, no han cambiado. Entonces, ya sé que a los pacientes de alto riesgo, a los pacientes que no mejoran con la terapia o con una insuficiencia cardíaca sintomática con angina y que el origen probablemente sea isquémico, les voy a mandar a hacer cateterismo. Se acabó. Y a los otros, ¿qué hago? Les doy tratamiento médico, es decir, no todo paciente con angina de pecho o síndrome coronario crónico se va a operar. De repente algunos de ellos ya se operaron. Como les he dicho, el síndrome coronario crónico se incluye ¿qué cosa? Los pacientes que han tenido un infarto y después de eso están estables. Están estables con una angioplastía o están estables con un bypass aorto coronario. A ellos también se les incluye en esto. O aquellos pacientes que tienen, otra vez, insuficiencia cardíaca de origen isquémico. Entonces no todos ellos se van a operar. Van a operar a ellos. A los otros les doy tratamiento médico.
y que el tratamiento médico tiene los objetivos: el control de los síntomas y evitar el infarto del miocardio, es decir, evitar los MACE, ¿cierto? Control de los síntomas y evitar los MACE. Ya sabemos en quiénes debemos evitar los MACE, los eventos cardiovasculares mayores, en quiénes. Otra vez les repito, los pacientes de alto riesgo, en los pacientes que tienen resistencia a la terapia, en los pacientes, como dije, con insuficiencia cardíaca isquémica. Entonces, los estilos de vida influyen muchísimo. Tenemos que incluir el cese de fumar, una dieta sana, actividad física, peso adecuado y otras indicaciones. Ya sabemos esto desde que hemos manejado insuficiencia cardíaca, desde que hemos manejado hipertensión arterial. Todo eso influye. ¿Y por qué? Hipertensión arterial, porque es un factor de riesgo, ¿cierto? Ya sabemos eso desde que hemos hablado de colesterol también. Entonces, unos hábitos de vida. ¿Por qué está en el primer puesto dejar de fumar? Porque eso es lo que fundamentalmente lesiona las arterias coronarias. Nunca insistiremos demasiado en que el paciente debe dejar de fumar. Eso que les digan, doctor, voy a dejar de fumar esta semana uno, a la siguiente semana otro, y así en 10 años voy a dejar de fumar toda la carretilla. Pero tú no quieres, mentira. Mentiras universales, ¿no es cierto? Mentiras universales. Y eso de las mujeres conocen mucho de las mentiras universales. Entonces, es muy importante esto de la dieta sana. ¿Qué es una dieta sana? Una dieta TASH, una dieta en la que predominen verduras, frutas, pescado, pollo, carne de vez en cuando, casi no hay. El ejercicio, ya sabemos que como estarán viendo, si están viendo el Mundial de Clubes, por lo menos verán que saber ahí haciendo segunda neurociencia, 45 minutos, ¿no es cierto? No es una neurociencia, tiene que caer la neurociencia en la cardiología, ¿no es cierto? Entonces, hasta eso ya se sabe y es popular. Entonces, obligatoriamente hay algunos medicamentos que mejoran la sobrevida de los pacientes con enfermedad coronaria crónica. Uno de ellos son los antiagregantes plaquetarios. Tradicionalmente se receta la aspirina, ¿no?, que debe recibir de por vida el paciente una dosis de 100 a 325 miligramos. La dosis popular es de 100 miligramos. La dosis popular es de 100 miligramos, ¿no? Y mejoran, disminuyen los eventos mayores, los eventos coronarios. La aspirina disminuye el infarto, la incidencia de infarto, disminuye la muerte súbita, etc. Eso está ampliamente probado. Ahora dicen que el cortisol es un poquito mejor que la aspirina, porque se relaciona menos con eventos de sangrado intestino, ¿no es cierto? Y tiene el mismo efecto. Hay otros inhibidores plaquetarios, los de 3A, que vamos a verlos ahora, pero en todo caso, el paciente por lo menos debe recibir, el paciente con síndrome coronario crónico, con angina de pecho, por lo menos debe recibir un antiagregante. En cambio, el paciente que ha sido revascularizado con angioplastía debe recibir 2 antiagregantes, terapia de antiagregantes doble, aspirina más corticosterol, comúnmente por lo menos por un año, mientras que el paciente que ha sido revascularizado con bypass, aspirina o corticosterol, un solo anticoagulant. Entonces, la única situación, en otra palabra, en la que yo uso 2 antiagregantes es cuando le han hecho angioplastía, pero no más de un año, no más de un año, ¿ya? Algunos dicen que hasta el año y medio es útil, pero aumentan los riesgos de sangrado. Y en algunos estudios han aumentado la mortalidad total con estos pacientes. Entonces, no más de un año en los pacientes que son sometidos a angioplastía. Los estudios ya son antiguos, ¿no es cierto? Terapia antiplaquetaria, mucho mejor, y sin terapia antiplaquetaria no va bien. En otras palabras, entonces, yo tengo que darle aspirina a un paciente. De 75 a 100 miligramos de aspirina es recomendable en los pacientes. Clopidogrel también puedo darle, ¿no? Estos fármacos sí mejoran la sobrevida porque disminuyen los eventos cardiovasculares mayores. Existen otros antiagregantes plaquetarios que pueden utilizar como el rasugrel, eticagrelol. El rivaroxaban es un anticoagulante, ¿no?, como nosotros sabemos. Es un anticoagulante que se puede utilizar en pacientes coronarios de alto riesgo. ¿Quiénes son estos pacientes coronarios de alto riesgo? Son pacientes que tienen diabetes,
son pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y son pacientes que tienen enfermedad de 3 vasos. Esos pacientes son de alto riesgo isquémico. En esos pacientes, mediante el estudio COMPAS, que es un estudio ya, se ha probado que el uso de rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día, un año posinfarto de miocardio para los pacientes con enfermedad multivaso y un aplanamiento superior a 15 se puede utilizar. Rivaroxaban asociado a aspirina, no a clopidogrel, asociado a aspirina, no a clopidogrel. En esos pacientes. En los otros podemos utilizar cualquiera. Generalmente, como digo, la asociación es aspirina más clopidogrel. Para superar se utiliza en los pacientes que han tenido angioplastía, quienes han tolerado antidegradación por un año. Y clopidogrel en los pacientes posinfarto, ¿no? Y cagrelor en los pacientes posinfarto, quienes han utilizado doble integración por un año. Es decir, al año yo los puedo cambiar a ticagrelor o a prasugrel. Pero en general son drogas un poco más caras y en general son drogas que casi no se utilizan. Lo que más se utiliza a nivel mundial es aspirina, clopidogrel y a veces en los pacientes de alto riesgo, rivaroxaban. El tratamiento antianginoso es el tratamiento angular de la angina estable. De la angina estable de los pacientes con síndrome coronario crónico. Sin embargo, hay dos condiciones que hay que diferenciar. En los pacientes con angina estable, ninguno de estos medicamentos mejora la sobrevida. O sea, ni los nitratos, ni los beta-bloqueadores, ni los cancerotonistas, tipo de INTERCEL, verapamil o dihidropiridina. Ninguno mejora la sobrevida en los pacientes con angina estable, es decir, en aquellos pacientes que nunca han hecho infarto. En cambio, en los pacientes con síndrome coronario crónico que han hecho infarto, los beta-bloqueadores sí mejoran la sobrevida. ¿Se entiende, no es cierto? Si mi paciente tiene un síndrome coronario crónico post-infarto de miocardio, obligado, a nosotros estoy obligado a beta-bloqueadores. Sin embargo, tengo que tener en mente que si nunca he hecho infarto, lo único que estoy mejorando es la clínica, la angina. Pero que si he hecho infarto, sí estoy mejorando la sobrevida. ¿Ya? ¿En quiénes le doy beta-bloqueadores para mejorar la sobrevida? En el grupo de síndrome coronario crónico post-infarto. Los otros no mejoran la sobrevida, pero sí tienen un buen efecto antiisquémico, antianginoso, mejoran la calidad de vida del paciente. Hay que tener en cuenta siempre los efectos colaterales de estas drogas, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta sobre todo la plaga, porque como muchas personas son mayores, la plaga, la hipotensión, tanto con los beta-bloqueadores como con los cancerotonistas, tipo de irritación de la familia, la depresión, el asma, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca. Si mi paciente tiene cardiopatía isquémica con insuficiencia cardíaca, no puedo utilizar cualquier beta-bloqueador. Tengo que utilizar los que estén indicados. Tienen que estar indicados bisoprolol, carvedilol o metoprolol. Recomiendan el metoprolol porque tienen mayores estudios en cardiopatía isquémica. O sea, si mi paciente tiene isquemia miocárdica, de preferencia deberían utilizar metoprolol respecto a los beta-bloqueadores. Tienen de preferencia, escuchen lo que estoy diciendo. No quiere decir que eso es lo que tengan que usar. Si no tengo metoprolol, pues puedo darle bisoprolol o puedo darle carvedilol. ¿Está claro? Existen fármacos ahora. Esos son los primeros fármacos que se pueden utilizar ahora, los antiagregantes de beta-bloqueadores cancerotonistas, ¿no es cierto? Con las contingencias que acabamos de mencionar. Existen fármacos que todavía nos permiten escalar más en la terapia antiisquémica. Actualmente ya no nos quedamos solo en eso. Dentro de eso están la ranolazina, fenitoramib y la trimetazidina. Son drogas que no de segunda línea, pero sí que tenemos que adicionar para demostrar que mi paciente no mejora a pesar de la terapia antiisquémica. ¿Está claro? Son medicamentos que sirven para adicionar a un paciente que no responde a la terapia habitual de la isquemia miocárdica. Entonces, ranolazina, microlandil, trimetazidina. Los 6 inhibidores, su uso en cardiopatía isquémica es un poco controversial. Hay estudios que demuestran, pequeños estudios, que
que demuestran que a pesar de no ser hipertenso, el paciente que tiene la hepatitis isquémica puede recibir este nivel. En realidad son estudios pequeños. Los grandes estudios no han demostrado que los niveles se deban utilizar en los pacientes con angina estable, salvo que el paciente tenga hipertensión arterial y además de angina estable, síndrome coronario crónico, tiene hipertensión arterial y dolor inhibidor, o un fármaco que bloquea el sistema renina-angiotensina, que puede ser un ARNI, que puede ser un ARA2 también, ¿ya? Y si además, ¿qué cosa? Y si además se ha complicado con insuficiencia cardíaca, le doy ECA, inhibidor, o un fármaco que bloquea el sistema renina-angiotensina, incluida la espironolactona. Entonces, en esas condiciones, si el paciente tiene hipertensión arterial y tiene falla cardíaca, yo tengo que utilizar los fármacos que se utilizan para bloquear el sistema renina-angiotensina. Pero si no tiene ninguna de esas dos condiciones, su uso es bastante controversial. ¿Sí? ¿Ya? Aunque dicen que la espironolactona se puede utilizar después del infarto del miocardio para prevenir la fibrosis, pero sigue siendo controversial. Mejor tengamos en mente esas dos cosas. Si tiene hipertensión, bloqueo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si tiene falla cardíaca, bloqueo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No sean problemas. ¿Ya? Es importante evitar el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos en estos pacientes. ¿No? Y tengan mucho cuidado en hacer el diagnóstico de isquemia miocárdica o osteocondritis, porque si ustedes son pacientes con infarto, le ponen diclofenaco, se le va a romper el miocardio. Se le va a romper. ¿Ya? Pero recuerden mucho la clínica del dolor de la isquemia miocárdica. Recuerden mucho eso, porque si viene emergencia con un dolor opresivo, retroesternal y todo, señor, no, eso es una osteocondritis, váyase con su diclofenaco, no va a regresar, nunca va a pasar. Pero mucho cuidado con eso. Entonces, el uso del crónico de AINES es preferible observar a un paciente y es sencillo. Viene un paciente con dolor torácico de varón de más de 50 años, que no es opresivo, de repente tipo punzada, ardor, obsérvenlo porque si es hipertenso, si es diabético, si es dislipidémico, si es fumador. Si no tiene nada de eso, probablemente su diclofenaco esté bien, pero si tiene algo de eso, mejor observen. Igual pasa con las mujeres, antes de quitarlas de histéricas o eso, entonces trátenlas bien y demuestren todo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Y este es más o menos lo que recomienda, ¿no? El primer paso, beta-bloqueadores en casos antagonistas. Sí. Segundo, al tercer paso ya añade drogas de segunda línea. Sí. Pueden añadir nicolandil, ranolacina, hasta ivabranina para combatir la enfermedad. Y aquí en el último paso, miren, nicolandil o trimetacina. Entonces el manejo este no es un manejo estricto, es un manejo sugerido de la guía de hace 6 años, del 2019. Es un manejo sugerido, no es un manejo estricto. El manejo tiene que adaptarse a las características individuales de cada paciente. El tratamiento médico los pacientes requieren una o más drogas antiisquémicas en asociación para liberar el dolor. Entonces, estos pacientes no se van a mejorar con un solo tipo de droga. Tenemos que evaluar una serie de condiciones. Su edad, sus comorbilidades, tiene asma, de repente no le voy a poder dar beta-bloqueador, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Pero debemos tener en cuenta estas medicaciones. Entonces, acabamos de ver todas las drogas que solamente tienen efecto anti-isquémico. O sea, solamente son sintomáticos. Salvo los beta-bloqueadores que mejoran la sobrevida. Si mi paciente ya tuvo, le va a salir hemorroide, doctor, estornudo de lengua. O que ese estornudo está saliendo por otro lado. Entonces, la aspirina y el clopidogrel hemos visto que disminuyen los daños, ¿cierto? ¿Qué otros fármacos disminuyen los eventos? O va mejor las estatinas. Eso ya está probado. Entonces, a estos pacientes, incluso post-infarto de miocardio, ya está aprobado. Inmediatamente ya es parte del manejo de pacientes con infarto de miocardio que yo le dé estatinas. Porque si inflama en ese momento, estabiliza la placa, favorece, mejora
revascularización es increíble. Las estatinas son muy buenas. Son muy buenas. Entonces, a todo mi paciente obligado por lo menos tengo que darle aspirina, clopidogrel, betabloqueadores, etc. y estatinas. De esos tres grupos, la aspirina y las estatinas mejoran la sobrevida. Está absolutamente probado. Está absolutamente probado. ¿Y qué tipo de terapia le doy? Terapia intensiva. Terapia de alta intensidad, no intensiva, sino terapia, sino la doctora Orcoso para estar feliz. Terapia intensiva. Todos entran en el riesgo. No. Entonces, terapia de alta intensidad. ¿Qué quiere decir terapia de alta intensidad? Atorvastatina entre 40 y 80 miligramos o rosuvastatina entre 20 y 40. No le puedo dar otra. Estos pacientes tienen que recibir terapia de alta intensidad. Continúen su sobrevida. Estatina se recomienda para los pacientes con síndrome coronario crónico, ¿no es cierto? Si no alcanza, le damos la combinación con el cetinib. ¿Y hasta cuánto tengo que bajarlo? Hasta menos de 50. Menos de 50 tengo que bajar el LDL. Este es más o menos el camino que ya hemos revertido, ¿no? Los pacientes de alto riesgo van a síndrome coronario arterial. Ahora, estos pacientes de alto riesgo que van a revascularización deben seguir con tratamiento médico. ¿Les doy pastillas o no doy pastillas? No, les doy pastillas. El tratamiento es de por vida, para siempre. O sea, para los dos grupos es la misma medicación. ¿Sí? Solamente que un grupo probablemente necesite de revascularización. ¿Quiénes son? Los de alto riesgo, los que no responden a la terapia y los que hacen falla cardíaca, ¿no? Entonces la revascularización la podemos hacer mediante artroplastía o mediante bypass, ¿no? Esa es la artroplastía. Esta es la descendente anterior. No sé cómo se llama. El stent tiene sus ventajas, la cirugía tiene sus ventajas. El tratamiento es individualizado y se individualiza en relación a los resultados de la cinecoronariografía. Así es diabético, no inclusive, porque algunos pacientes se benefician más de que les haga bypass a que les pongan angioplastia. Entonces, en resumen, aspirina, clopidogrel, doble anticoagulación. Si el paciente le han puesto una angioplastia, le han hecho un stent, ¿no? Estatinas y betabloqueadores. Betabloqueadores es lo básico que yo puedo usar. Ya tengo alternativas. Cáncer terroristas tipo litiacénico, verapamil, puedo darle ranolacina, nicotinamida, trimetazidina, etcétera, para manejar eso. Pero eso es lo básico que yo le tengo que dar a mi paciente con síndrome coronario crónico. Prevención, obviamente, yo tengo que manejar bien la diabetes, la hipertensión arterial, el síndrome, y hemos hablado de esto, ¿no? Si yo no quiero que mi paciente haga infarto, tengo que evitar la diabetes. Si hace diabetes, tengo que tratarla bien. Si yo no quiero que mi paciente haga infarto, vaya cardíaca, tengo que evitar la hipertensión. Si hace hipertensión, tengo que tratarla bien. Si yo no quiero que el paciente haga infarto, insuficiencia cardíaca, tengo que evitar que deje de fumar. Y si fuma, tengo que decirle que es un animal. Entonces, no, varias cosas. Y si han entendido, pues la cosa va a ir bien. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Todo tranquilo? Ya. Entonces la otra manifestación de la enfermedad coronaria es el síndrome coronario agudo, ¿no? Ya vayan pensando en la fecha de tercer parcial. Esta es la última parte de esto. Realmente su recuperación es decepcionante, ¿no? O sea, para aquel que ha recuperado, bueno, está bien, pero de 40 que 2 aprueben, porque me hacen perder tiempo, no me acuerdo. Han ido y han dado por si acaso a ese recuperar. Ese hecho eso no es ningún regalo. Tienen que demostrar que han estudiado. Hay una persona que tiene
y en su recuperación no se sacaba más de 3. No puede ser. Tenía en su parcial 3 y su recuperación 3. ¿Puedes creerlo? Sí. Yo creo, bueno, está bien. Es lo legal, está bien. Y quien no ha recuperado, está bien también. Me alegro por esas personas. Pero de ahí no se alteraba para nada la ciudad. Sí, no mismo. Entonces, la cólera, ¿no? Hacen todo el tiempo calificando y no sirve para nada. Bueno, pero eso es cuestión de ustedes. Es cuestión de ustedes. Así que les recomiendo que en vez de pensar en la recuperación, mejor estudien para sus parciales. Porque como digo, es increíble. Tenía 3 en su parcial y en su recuperación se sacaba 3. Ni siquiera 4. Hay de ciertas personas siempre son niveles 7. Bueno, hablemos de. Si ya no me amargaré. No sé por qué amargarme, me da pena, yo soy viejo. ¿Qué va a ser después de la vida? Ustedes con el frente en el mundo. ¿No? Y claro, con el frente en el mundo. Bueno, hablemos del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo es la otra manifestación de la enfermedad coronaria. ¿Sí? Y en la actualidad dividimos el síndrome coronario agudo de acuerdo a su presentación electrocardiográfica. Lo dividimos en síndrome coronario agudo sin ST elevado y síndrome coronario agudo con ST elevado. ¿Por qué? Porque esta no solamente es una diferencia diagnóstica, sino también es una diferencia pronóstica y de abordaje. O sea, esta definición implica una diferencia no solo diagnóstica, sino también una diferencia pronóstica y una diferencia en el abordaje terapéutico. Por eso es que dividimos esto del síndrome coronario agudo sin ST elevado y con ST elevado. En la época en que yo hacía la residencia, o sea, cuando el pulso todavía estaba caliente, me fui cuando el pulso estaba caliente, pero cuando la huella esa de San Sebas estaba fresquita, San Sebas, ¿cómo se llama? De Nima Juan, la huella del grande estaba fresca, ¿no? En esa época sigue llamando muchísimo la atención, pero decíamos que esto era lo más frecuente. En realidad, el avance de la ciencia y el avance de los exámenes auxiliares demostró que el síndrome coronario agudo sin ST elevado es más frecuente. De manera que aproximadamente es 4 veces más frecuente que ST elevado. Las mujeres sufren con mayor frecuencia un síndrome coronario agudo sin ST elevado. O sea, 1/3 de los casos de pacientes con síndrome coronario agudo sin ST elevado son mujeres. Mientras que solamente menos de la cuarta parte de síndrome coronario agudo con ST elevado son mujeres. En ambas situaciones, los varones sufren más síndrome coronario agudo, pero en el ST no elevado, las mujeres casi son 1/3. En cambio, en el ST elevado, las mujeres son menos de 1/4. ¿Qué quiere decir? Que típicamente un paciente varón con dolor típico en emergencia va a tener un ST elevado, es lo más común, ¿no? Sin embargo, el síndrome coronario agudo sin ST elevado es importante, porque 10% tienen enfermedad de tronco. ¿Qué es tronco? No el tronco espinal, sino el tronco. El tronco de la coronaria izquierda. 10% de ellos tienen enfermedad de tronco, es como si tuvieran enfermedad de 2 vasos. 35% tienen enfermedad de 3 vasos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene enferma la descendente anterior, circunfleja y la coronaria derecha. Miren, hasta el 45% de los síndromes coronarios sin ST elevado ya tienen enfermedad de 3 vasos o de tronco. Enfermedad de 2 vasos, 20. La mayoría de los pacientes con síndrome coronario sin ST elevado tienen enfermedad de 2 vasos o más. Y puede haber un 20% con un solo vaso y un 15% sin lesión. Hay gente que se infarta sin que tenga lesión coronaria, sin que tenga aterosclerosis. Son los casos famosos de
inoca, angina inestable sin enfermedad coronaria, infarto miocardio sin enfermedad coronaria, que son más frecuentes en las mujeres, que generalmente se producen una enfermedad de la microcirculación. Se produce infarto. Ya hacen todos, se infartan, ya hacen cateterismo y no hay nada que revascularizar y se infartó. Entonces, eso es lo que les decía. El síndrome coronario agudo con ST elevado ha ido disminuyendo, mientras que el síndrome coronario agudo sin ST elevado ha ido aumentando en incidencia. Y eso es a partir de que, cerca del año 2000 ya pudimos utilizar, empezamos a usar las troponinas. Recién ahí empezamos a utilizar biomarcadores de lesión miocárdica. Antes teníamos CPK, CPK-MB, HDL inclusive, que se utilizaba, pero que se daba muy tardíamente. Entonces las troponinas, la aparición de las troponinas originó que fuéramos más conscientes que este tipo de infarto sin ese elevado era muy frecuente y que no era cualquier cosa además, porque como han visto está relacionado a alta frecuencia de enfermedad de 2 vasos o más. Está relacionado a eso. Entonces son pacientes que también son de cuidado. A partir de entonces, todo paciente con factores de riesgo, dolor de pecho, tiene que ser observado. No lo podemos dejar ir simplemente porque no nos parece. Simplemente porque le decimos que es una osteochondritis, métele tu diclofenaco y que se te reviente el ventrículo. No es así. A partir de entonces, tenemos que observarlo. Y es por eso que a partir de entonces hemos detectado pacientes de bajo riesgo, no sin riesgo, de bajo riesgo, de riesgo moderado. De bajo riesgo significa eso, que es de bajo riesgo, pero que existe el riesgo. Porque aún así pueden regresar con infarto de miocardio. De hecho, yo hace poco he tenido una experiencia así. Lo mandé a un paciente a Lima, me hacen el estudio de perfusión miocárdica normal. Tranquilo, vete, estás normal. Al menos regresa con su infarto. De bajo riesgo, con su infarto. Y eso puede ocurrir. Entonces, pero no ocurrió porque yo lo haya dejado descuidado, sino porque todos los exámenes tienen cierto grado de sensibilidad y especificidad, ¿no? Y eso es más o menos entonces. Todavía veamos hasta aquí. Acá nomás. El espectro del síndrome coronario. El espectro del síndrome coronario agudo. Entonces, el paciente con síndrome coronario agudo puede presentarse incluso asintomático o oligosintomático. Hay gente, sobre todo los ancianos, que pueden venir por un poquito de disnea, o a veces mareo, o a veces presentan con un DCB. Oligosintomático, no tiene nada que hacer con esto. Puede venir con dolor de pecho que se incrementa, puede venir con un dolor de pecho persistente, puede venir con shock, falla cardíaca aguda e incluso con paro. O sea, el espectro es amplio, desde que un paciente está oligosintomático hasta que se choca. Y lo más importante es que tenemos que ver los hallazgos electrocardiográficos. El paciente con síndrome coronario agudo puede tener un electro normal, puede tener cambios de isquemia, elevación o depresión del segmento ST, como puede tener una arritmia maligna. Basado en esto, el paciente con electro normal o con cambios en el segmento ST, depresión más frecuentemente, pero también un paciente con ST no elevado puede tener una elevación transitoria del ST y se sigue considerando ST no elevado. Cuando la elevación es persistente, sí se considera ST elevado. Debo entender. Un paciente con síndrome coronario ST no elevado eleva transitoriamente minutos y luego baja. En cambio, el paciente con ST elevado eleva persistentemente. ¿Ya? Cuando el paciente tiene estos cambios, estoy frente a un síndrome coronario agudo sin ST elevado. Y cuando el paciente tiene elevación persistente del segmento ST, estoy frente a un infarto de miocardio con ST elevado. Ya hemos revisado eso, la electrocardiografía de eso. Así que de eso no vamos a hablar. Si ustedes ven un poquito más abajo, entonces abajo hay más o menos el tratamiento y el camino que debemos seguir, que lo vamos a seguir más específicamente. ¿Y por qué hablamos de síndrome coronario agudo? Porque ambas situaciones tienen una fisiopatología común. Hablamos de síndrome coronario agudo, tanto el ST elevado como el ST elevado, el mecanismo es el mismo. Es el mismo.
En mi época hablábamos de infarto. Cuando era ST elevado hablábamos de infarto sin onda Q e infarto con onda Q. Esos términos ya se han abandonado. ¿En favor de qué? En favor del síndrome coronario 1 sin ST elevado o con ST elevado. ¿Por qué? Porque se veían algunos, esa era una clasificación también electrocardiográfica, pero a algún patólogo se le ocurre hacer el estudio y correlacionará con lo que dicen los cardiólogos, que los cambios del ST solamente, que cuando no tiene ST elevado el infarto es su endocárdico, correlacionará, y cuando tienen ST persistentemente elevado es transmural, como hablamos, se acuerdan en la electrocardiografía. Yo les dije, la mayoría de veces es transmural, y eso fue lo que determinaron esos estudios anatomopatológicos. La mayoría de veces, cuando existe elevación persistente del ST, el infarto es transmural. Pero escuchen lo que les digo, la mayoría. Algunos de estos pacientes con elevación persistente del ST pueden tener infarto subendocardio. E igual pasa cuando hay cambios de lesión subendocárdica. La mayoría de veces la lesión es subendocárdica, la mayoría, pero algunos pueden ser transmural. Por eso aquí existen flexibles delgaditas y en el cruzado. Algunos pueden ser subendocárdicos y otros pueden ser transmurales. Por eso la diferencia en ST elevado y sin ST elevado. ¿Y cuál es la fisiopatología común? ¿Cuál es la fisiopatología común? El accidente de placa. El accidente de placa. La placa con ustedes, ¿cierto? Feliz. Ahí, jovencitas, con capa fibrológica delgada, se rompe fácil. Ya, entonces, muy bien, doctora. Entonces, esas capas, esas placas jóvenes son las que sufren el accidente de placa. Que generalmente consiste en ¿qué? El accidente de placa. Ruptura, fisura o erosión. La placa que sufre la erosión es esta placa vieja. Rara vez produce infarto, pero puede producir. Pero esta es la que sufre erosión. Esta es la que sufre ruptura. Y a sufrir ruptura, ¿qué se produce? ¿No? Esta es una tomografía, un paciente con pintada. A sufrir ruptura la placa vulnerable, ¿qué se produce? Se produce activación y agregación plaquetaria. Activación y agregación plaquetaria. La activación plaquetaria hace que estos corpúsculos expresen estos receptores que se llaman 2B3A y que se unen a moléculas polivalentes, como el fibrinógeno. ¿Sí? El fibrinógeno y se agrega a través del fibrinógeno. La activación, además, hace que las plaquetas liberen sustancias vasoactivas que van a producir vasoconstricción. La activación plaquetaria, a su vez, favorece la transformación de protrombina en trombina, y la protrombina favorece que la transformación del fibrinógeno en fibrina y el desencadenamiento de la cascada de la coagulación. Entonces, dos fenómenos son importantes en los síndromes coronarios agudos. Uno, la ruptura de placa, que expone el núcleo altamente trombogénico de la placa aterosclerótica. El colesterol es altamente trombogénico y hay una sustancia que se llama el factor tisular altamente trombogénico. Eso induce activación y agregación plaquetaria, formación de un coágulo conformado por plaquetas y después por toda la cascada de coagulación y atrapamiento de células rojas. Se forma un trombo oclusivo, y este trombo ocluye la luz del vaso. Este trombo, al ocluir la luz del vaso, puede producir dos fenómenos: una oclusión total, y cuando produce una oclusión total del vaso, generalmente la evolución es a un síndrome coronario agudo con ST elevado. Se ocluye totalmente el vaso y evoluciona a un ST elevado. O el trombo puede ser parcialmente oclusivo o inestable. Inestable, ¿qué quiere decir? Que se forma y se destruye. Que se forma y se destruye. Entonces, la representación de esas dos situaciones, un trombo parcialmente oclusivo o inestable, generalmente es un síndrome coronario agudo sin ST
elevado. El problema es que en cualquier momento se puede estabilizar el trombo, ocurrir la luz del vaso y ese ST elevado puede transformarse en un ST elevado. Ahora bien, cuanto más tardemos en hacer el diagnóstico, más se va a favorecer la estabilidad del trombo. Y si favorecemos la estabilidad del trombo, más se va a oscurecer la posibilidad de éxito de nuestro tratamiento como veremos después. Entonces, eso es lo que les decía. El trombo puede seguir 2 días, un trombo parcialmente oclusivo o completamente oclusivo o inestable. Ahora bien, el síndrome coronario agudo sin ST elevado puede consistir en una angina inestable o en un infarto de miocardio sin ST elevado. Aparte de lo que acabamos de hablar, existen otros mecanismos que también ya los he mencionado. La vasoconstricción producida por la liberación de las sustancias vasoactivas que producen las plaquetas activadas. El estrechamiento gradual intraluminal y otro aspecto que puede influir es el incremento de la demanda miocárdica en presencia de obstrucciones coronarias fijas. Por ejemplo, hay pacientes que pueden desarrollar un síndrome coronario agudo sin ST elevado, tienen enfermedad coronaria, pero lo operan, por ejemplo, y hace gran hipotensión, hace anemia aguda, gran hipotensión, aumenta las demandas miocárdicas de oxígeno, pero como tiene obstruidas las arterias, puede hacer un infarto. ¿Aló? No, todavía estoy en clase. Un ratito. Yo te digo. Entonces, pueden haber pares. O sea, no es solamente el único camino, ese es el principal, pero existen otros aspectos que pueden agravar las condiciones del paciente. No es lo mismo que se produzca un infarto o una isquemia miocárdica aguda en un paciente, por ejemplo, que tiene hipertrofia auricular izquierda, que tiene mayor requerimiento miocárdico de oxígeno que un paciente que no. Por eso es que la hipertrofia auricular izquierda es un marcador independiente de modo de mortalidad cardiovascular. ¿Está claro? Entonces, esto simplemente los diferentes mecanismos, ¿no? El trombo y cómo obstruye. Esto es una imagen de la vida real, es una ecografía intracoronaria. Eso es lo que se llama un IVUS, ¿no? Intravascular ultrasound, una ecografía intracoronaria. Miren la placa y la ruptura del trombo, la ruptura de la placa, la erosión de la placa. Observen que aquí hay una remodelación excéntrica y aquí hay una concéntrica, ¿no? Entonces, es lo que estábamos hablando. Bien, ¿qué camino sigo? Ya hemos revisado esto, entonces. Puedo tener 2 caminos con el síndrome coronario agudo, ¿cierto? Revisar el electrocardiograma del paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado puede tener un camino normal o puede tener cambios, ¿no? ¿Qué camino sigo? En el infarto de miocardio, con ST elevado, la revascularización es lo importante. En estos pacientes, vengan ustedes aquí, en el síndrome coronario agudo sin ST elevado, tengo que descubrir si el paciente tiene características de muy alto riesgo o características de alto riesgo. Entonces, en otras palabras, yo hago el diagnóstico del síndrome coronario agudo sin ST elevado y me hago una pregunta: ¿es de muy alto riesgo o no es de alto riesgo? Para seguir un tratamiento. En el camino con ST elevado no tengo que hacer nada que hacer. Ninguna pregunta. A ese paciente tengo que trombolizarlo y revascularizarlo. Vamos a seguir con más detalle un poquito más. 3 minutos más. El paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado tiene 2 formas de presentarse. Ya he dicho la angina inestable y el infarto del miocardio sin ST elevado. La angina inestable puede tener 4 presentaciones, ¿no? En reposo, que es el 80% de los pacientes. Es aquel paciente que estando tranquilo, sin estar viendo el de fútbol, sin estar renegando con Nina Boluarte, ni con su mujer, estando tranquilo, ni estar viendo pornografía, porque eso también lo altera, ¿no es cierto? Está tranquilo, comienza a tener típicamente
dolor opresivo, retroesternal, no, en más de 20 minutos de duración. Es muy importante el tiempo de la duración. ¿Ya? En más de 20 minutos o más de duración. Ese es un paciente con angina de reposo, inestable. Inestable. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada para que se le presente el dolor. Corresponde al 80% de casos. Angina de reciente inicio, de clase 2 o 3 de la clase. Es un paciente con angina de esfuerzo, ¿no es cierto? Pero de clase 2 o 3. Clase 2, ¿qué significa? Que los esfuerzos habituales ya se están produciendo, ¿no? Y que los esfuerzos incluso menores que los habituales ya se están produciendo. Pero es de reciente inicio, menos de 2 meses. Es una forma de angina inestable, pero que no necesariamente necesita hospitalizarse. La primera sí. La angina progresiva, ¿no? Esta angina es una angina que va en la que el dolor puede progresar, el cuadro clínico puede progresar de diferentes formas. El paciente puede tener dolor cada vez a menor esfuerzo, incluso hacerse nervioso. O sea, significa que, por ejemplo, hace una semana caminaba 4, esta semana ya camina 2 cuadras, y en la mañana hoy hizo dolor en reposo. Es angina progresiva. O puede progresar en qué? En la intensidad del dolor. Cada vez el dolor es más intenso y a menos esfuerzo. Angina progresiva. Y luego está la angina post-infarto de miocardio. Son formas de angina inestable. Estas formas de angina inestable son las menos frecuentes. Son las menos frecuentes del síndrome coronario sin ST elevado. Lo más frecuente es el infarto de miocardio sin ST elevado. Más frecuente. Pero la angina inestable, ¿qué significa? Angina inestable significa que el paciente no ha hecho infarto, que está haciendo el dolor, pero que no ha hecho todavía infarto. Es una situación en la que nosotros podemos evitar que el paciente se infarte, pero que lamentablemente cada vez es menos frecuente. Antes se decía esto, preinfarto, y la gente se ha dañado al estilo de ya no existe ese término, pero en realidad sí existe, porque es una situación en la que todavía el paciente no se ha infartado. ¿Es lo menos frecuente? Es cierto, pero existe. Entonces, en el paciente con síndrome coronario agudo, ¿qué herramientas diagnósticas tenemos? ¿No? En estos pacientes, el diagnóstico inicial tiene que hacerse lo más rápido posible, así como la estratificación del riesgo. La estratificación del riesgo. Es decir, debemos detectar en estos pacientes quién es de alto riesgo y quién no es de alto riesgo. Y esa estratificación la hacemos basada en la historia clínica, o sea, lo importante de la historia, en los síntomas, signos vitales y otros hallazgos físicos. O sea, en este caso, en el caso de los pacientes con síndrome coronario agudo, es muy importante la historia clínica. Es muy importante que se acerquen al paciente, que lo examinen, que lo evalúen, hasta que lo huelan, le vean la cara, le vean si está sudoroso o no. Es la verdad. Un paciente con infarto de miocardio, le ven ustedes en la cara su ansiedad, su sensación de muerte, su palidez, su sudor. Un paciente que viene con dolor de pecho y que está, le doy mi pecho. Ay, doctora, qué guapa es esa expresión del pecho. Y si no tiene infarto, el paciente con infarto es raro. Y eso lo dicen, no lo digo yo, lo dice la guía. Miren en qué está basado, en una combinación de la historia clínica, signos vitales y otros hallazgos físicos, el electrocardiograma y al final las troponías. O sea, no es lo primero las troponías, porque la elevación de troponías puede ser secundaria a una serie de situaciones. El dolor torácico es lo mismo, es el mismo. El típico es el mismo que conocemos: opresivo, retroesternal, al centro del pecho irradiado, con la circulación que ya conocemos. Solamente, ¿qué cosa? Dos características: es más intenso, más duradero y asociado generalmente a activación del sistema nervioso autónomo, sudoración, palidez, náuseas y vómitos. Más intenso, más duradero y asociado a eso. Eso es lo mismo. Y ya para ir terminando nuestra guía del 2023. O sea, ¿en cuánto tiempo yo tengo que pedirle? Ya lo examino, ya lo examiné, he hecho una buena historia. ¿Qué busco en la historia?
no solamente las características del dolor, sino factores de riesgo, por favor. Acuérdense, fumador, dislipidémico, diabético, hipertenso, por favor acuérdense de eso. ¿Y qué busco en el examen físico? Signos de falla cardíaca, tercer ruido sobre insuficiencia mitral, congestión pulmonar, hipotensión arterial, taquicardia, todo eso me va a servir. Y después de que eso le hago, miren, el electrocardiograma se recomienda que su interpretación, por eso es que ustedes deben saber el electrocardiograma, sea tan pronto como sea posible al primer contacto médico, first medical contact, con un objetivo de menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. ¿Qué hacemos en nuestros hospitales? No, señorita, tengo dolor de pelea. Lo que siento, mujeres en turno. Señor Gaño, señor Gaño, el señor Gaño está muerto. Pusieron el electrocardiograma en menos de 10 con interpretación. Y cuando hemos hecho el electrocardiograma que les he dicho, eso lo debe saber interpretar ¿quién? El enfermero, el interno. Eso no es de especialidad. Y es tan sencillo, ven, el segmento ST. Y es tan sencillo, ¿qué cosa es? Factores de riesgo. Y es tan sencillo que recuerden las equivocaciones, no es otra cosa. Y eso es lo que dicen aquí. ¿No? Después ya hacen una serie de cosas más en el electrocardiograma. Y para terminar, entonces recuerden que el paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado tiene una variación de presentación electrocardiográfica. O sea, no es como el ST elevado, solamente elevación del ST persistente. El paciente con dolor agudo del pecho sin elevación persistente del ST tiene cambios que incluyen elevación transitoria, como les decía, del ST. Se eleva un poco y luego cae. Se eleva un poco. Persistente o transitoria depresión del ST, imagen de lesión, suelo acá. Inmersión de las ondas T bifásicas, pseudonormalización, o incluso el electrocardiograma puede ser normal. Por eso es que les digo, fíjense en las características del dolor. ¿Está claro? Fíjense en los factores de riesgo. Evalúen a su paciente. Escuchen el pecho, tercer ruido, congestión pulmonar, presión alta, porque hasta el electro puede ser. Deben tener todo eso en el paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado. Sin embargo, ¿para qué me sirve entonces? Ustedes dirán que el electro sea normal si igualito sin factor. Cuando el electro no tiene cambios de isquemia, el pronóstico es bueno. En cambio, cuando el electro tiene infranivel profundo, el pronóstico es más severo. Ese paciente es de mayor riesgo. ¿Deben entenderlo? Por eso sí. Para eso sí. La elevación, la depresión de los es muy importante. Muy bien. Entonces nos vemos el miércoles o quieren hacer para mañana. Para recuperarlo. ¿No? Ya sé que somos los vagos, pero. Ya, entonces. Ya, vamos a empezar.